Ya estamos de vuelta, ahora en la mesa número 3. La verdad, bueno, que además voy a tener la oportunidad de conversar con ustedes, pero sobre todo conversar con dos amigos. Todos son amigos, todos somos amigos aquí, pero me une, además de la amistad y de esta relación de hace muchos años con ambos académicos, con César Cancino, con Martín Echeverría, porque están metidos de lleno en la academia, investigando y aprendiendo de mi parte mucho de ellos. Con César, ya una década, César, ya lo vi que está conectado, haciendo cosas, publicando y publicando sobre temas que hoy están ya cada día más en boga. Vi recientemente Más Poder Local publicando la edición estrictamente sobre el tema de polarización, cuando es un tema que tanto César como un servidor hemos compartido en algunos textos, y con Martín Echeverría, que además trabaja mucho con sus estudiantes en investigaciones. Estás metido de lleno también al tema de investigación. Bueno, quiero presentarlos y luego empezamos. Esta es una charla, básicamente es una charla. Hablemos de estas famosas 3Ps que se están convirtiendo en un referente como una característica de los gobiernos autócratas, ¿no? César, que también ya has denunciado en algunos textos. Pero quiero mencionar que si leo el currículum de César, la verdad no se nos va el programa. César, me permites, con tu permiso, lo voy a sintetizar. Él es doctor en ciencia política por la Universidad de Florencia, doctor en filosofía por la Universidad Complutense de España. Obviamente tiene pues más de media centena de libros, ¿no? Muchos, yo no sé si más de 200 textos leía en uno de tus CVs que tienes en la red, donde tienes participaciones, participas con algún capítulo o bien formas parte ahí de alguno de los proyectos. Tiene 18 premios nacionales e internacionales por las obras. Quien no recuerda la muerte de la ciencia política. César Cancino tuvo la osadía de matar a la ciencia política, pero también tuvo el ingenio de revivirla, ¿no? Porque si no, ¿qué hacemos si ya está muerta? Entonces, ya anda, no andaba muerta, andaba de parranda, y César, pues la verdad, con esa habilidad para poder explicar toda esta transición. Ha sido profesor en diversas universidades, no solo en México. Actualmente es investigador, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero también ha dado clases en Brasil, en Italia, en Cambridge, por ejemplo, en Stanford. Es profesor invitado en la Universidad de Columbia, me decías. De hecho, en su tierra, en su pueblo, ¿no? Pues pueblo que es Nueva York, también da clases por allá, y en la Flaxo de Costa Rica. Pues bienvenido, César. Por motivos personales no pudo estar físicamente con nosotros, aunque él está en Puebla, y te agradecemos de todas maneras la disponibilidad para conectarte con nosotros. Y bueno, ya decía que Martín, de verdad es un gustazo volverte a ver, sobre todo en un espacio como este. Él es doctor en comunicación y cultura, maestro en comunicación política, también maestro en comunicación por la Universidad Internacional de Andalucía. Tiene el nivel 2 del SNI. Quiero decir que César tiene nivel 3. Yo me codeo con puro cinta negra, segundo y tercer dan. Que además hay muy pocos en México, te he de decir, ¿no? Y poder convivir y intercambiar puntos de vista con este nivel de respaldo académico, pues no es fácil, y la verdad es que para mí es enriquecedor. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, y de la Universidad Anáhuac Mayap, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y pues si ustedes se meten a Google Academic, pues van a encontrar muchos textos de Martín Echeverría también ahí, hablando sobre diversos temas, que además hemos coincidido en algunos temas, sobre todo estos de la confianza institucional, la desafección, y últimamente ha estado pues interesado en el tema de las campañas negativas, ¿no?
que me hubiera gustado también que estuvieras en la otra mesa porque se va a abordar, pero vamos a hacer aquí una charla sabrosa con nuestro amigo César Cancino y hablaremos. Y como decía César, antes que nada, bienvenido, empecemos esta charla y yo lo empezaría poniendo en la mesa, voy a tratar de ser una especie de conductor, pero al mismo tiempo me gustaría aportar algunas ideas, pero quiero empezar mencionando que al final estos tres temas parecieran distintos, ¿no? La posverdad, el populismo y la polarización, pero al final se entrecruzan, ¿no? Ya en algunos textos hemos referido, César, y te quiero dar el uso de la palabra para abrir, hemos referido que finalmente, por ejemplo, el caso de la posverdad, ¿no? La posverdad que también está inserto en los discursos populistas, ¿no? De diferentes regímenes, no necesariamente tienen que ser ahora de izquierda, como hemos visto en la etapa de la ola rosa de la izquierda con Chávez, con Evo Morales, sino de los populistas de nuevo cuño o reciente cuño como Trump o como por ejemplo Bolsonaro, y por otro lado la polarización como estrategia política, ¿no? Y un emisor de esta estrategia, pues lo vemos en México, concretamente en la presidencia de la República. Entonces, abramos boca, César, ¿cómo está precisamente o cómo se amalgaman estas tres vertientes para entender precisamente hoy en día lo que está pasando no solo en México, sino en diferentes sistemas políticos de América Latina y en general del mundo? Adelante, César, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes, Javier. Saludo con afecto a Martín. Gracias por la iniciativa. Y aquí estamos con mucho gusto participando. Lamento no estar ahí con ustedes, pero bueno, trataremos de, en la medida de lo posible, pues generar una discusión, un debate sobre este tema tan interesante que seguro fue una ocurrencia tuya, Javier. Amalgamar, como tú mencionas, estos tres conceptos que están en el debate público y en la agenda nacional y en la agenda de los medios todos los días. O sea, hoy es inevitable hablar de populismo, de experiencias populistas en distintos países. Es inevitable hablar de pues esta nueva narrativa que se ha construido en torno a la verdad y la mentira en nuestro tiempo, en nuestra época, y también lo que estamos viendo en muchos países, justamente donde se han exacerbado ciertas narrativas, ciertos discursos que dividen, confrontan, etcétera, es justamente la polarización. Son realidades de nuestro tiempo, pero no son nuevas tampoco, son conceptos que aluden a experiencias y prácticas pues muy viejas. El populismo, pues como todo el mundo sabe, pues ya desde el siglo XVIII se hablaba de populismo. Posverdad no, posverdad es un concepto relativamente nuevo, pero sí se hablaba de mentira, de engaño, de retórica, de demagogia, de cómo desde los discursos políticos se busca persuadir independientemente de la veracidad de quien emite un discurso. Entonces también de esto hay mucha literatura, hay bibliotecas completas sobre el tema de la persuasión y de la manipulación. Y luego, pues también lo de la polarización, pues ¿qué podemos decir de la polarización? Imagínate que desde hace siglos se habla, se sabe que incluso como estrategia del ajedrez divide o de juegos de diverso tipo, divide y vencerás, divide a tus enemigos y vencerás. Y ahora podríamos decir polariza y vencerás, ¿no? Entonces, son tres conceptos que están en la agenda, en la discusión. ¿Cómo yo los vincularía, tratando de hacer un esfuerzo en este sentido, pues para justamente establecer algunos puntos de arranque que pudieran generar quizá alguna discusión? Pues el populismo, para empezar, es un ismo, ¿no? Es decir, alude a una doctrina, una corriente de pensamiento, una forma de ejercicio del poder, etcétera. Hoy sabemos también digamos, por costumbre suele asociar a un gobierno con la expresión populista, ¿no? Es muy frecuente hoy decir que Donald Trump es populista y que su gobierno es populista,
Pero en todo caso, pues al ser un concepto pues de límites muy imprecisos, esto hay que decirlo, que ha sido utilizado a lo largo de la literatura especializada para dar cuenta de innumerables procesos. Permítanme un segundito, estamos aquí. Entonces, pues obviamente al dar cuenta de esto, permítanme un segundito, voy a desconectar. Entonces, hay una enorme discusión y ambigüedad sobre el concepto, pero a final de cuentas, todo populismo alude invariablemente a una narrativa, a una retórica, es más, a una semántica. Hay una semántica del populismo. ¿Y esto qué es? Pues básicamente un líder que apela al pueblo, que se subsume en el pueblo y que habla a través del pueblo. Este líder finalmente rompe cualquier tipo de barrera entre el pueblo y el sujeto, el que personifica al pueblo, y en consecuencia lo que vemos aquí, pues no es otra cosa que una simbiosis entre el líder y el pueblo. Y aquí hay una narrativa en la cual pues el líder habla en nombre del pueblo y se destaca del pueblo porque es el que va a personificar la lucha del pueblo. Bueno, esto obviamente en sí mismo ya es una retórica, es una demagogia, es una ficción, porque pues sabemos que no puede ser de ninguna manera representarse de esta manera absoluta, sino que es en todo caso una ficción, es un artificio político pues para finalmente conectar con un pueblo, obtener legitimidad, apoyo, sustento, etc. Y aquí es donde hago el primer puente justamente con la posverdad, que deberíamos de decir, en primer lugar, pues que alude, a diferencia del populismo, pues alude a un tiempo, a un momento, a una época, a una etapa que nos predispone a ciertas actitudes. La posverdad dice, pues básicamente, o sugiere básicamente, que ya la verdad ha dejado de tener la centralidad, la importancia, el valor que las sociedades de antaño le otorgaban a la verdad. Es decir, un político que abusaba del engaño, de la mentira, de la burla hacia perdón, hacia la sociedad, pues obviamente era repudiado, reprobado, castigado, cuestionado, confrontado por la sociedad. De tal manera que la verdad sí era un elemento significativo en la sociedad. Y un político pues tenía que moverse en ciertos límites si es que aspiraba a obtener el favor de la población. Y hoy, pues ya la verdad ha pasado a segundo término. ¿Por qué? Pues porque sabemos, escuchamos a través de los medios y las redes sociales cualquier tipo de barbaridad. Hoy lo que importa pareciera es apelar más a las emociones, a los sentimientos, independientemente de la veracidad de lo que se dice. Entonces, si alguien es capaz de enarbolar un discurso, una retórica convincente, persuasiva, y que independientemente de que sea verdad, porque aquí hay una complicidad, en esta etapa de la posverdad hay una complicidad de la sociedad que sabe que la mitad de lo que le están diciendo pues no es veraz, pero al final de cuentas me hace sentido en mi realidad, en mi contexto, en mi circunstancia. Yo ya no aspiro a que los políticos, los partidos, mis representantes me hablen con la verdad. Eso ya, digamos que hemos despertado de esta idea romántica, pero en todo caso que me haga sentido, que me motive, y eso es más que importante. Entonces, digamos, para orientarnos nuestras preferencias hacia una u otra dirección. Entonces, ahí es justamente el primer puente. Nosotros estamos, digamos, en un contexto donde la verdad ya no es significativa y en consecuencia la retórica populista puede ser significativa, esta narrativa que no es o que de origen no es veraz, sino que plantea un artificio, pues puede convencernos, puede persuadir. El líder que habla en nombre del pueblo y que le dice al pueblo que finalmente pues va a ser tomado en cuenta, y si hay que enfrentar la maledicencia
de las élites, pues habrá que hacerlo, pero gracias a que nosotros somos una simbiosis, pueblo líder, podemos enfrentarlo, etcétera. Bueno, todo esto es una ficción porque ningún gobierno, por más populista que sea, puede vivir sin el apoyo, el consenso también de las élites, ¿no? Por más que se radicalice el discurso en favor de la población, de los más necesitados, de los más vulnerados, etcétera, pues hay condiciones económicas que exigen justamente pues mantener un vínculo con las élites económicas, por ejemplo, y con otras élites. No, no se puede romper completamente, ningún populista lo puede hacer, so riesgo pues de caer en un esquema de enorme inestabilidad que dará pues con un desenlace terrible, ¿no? Entonces, pues un buen líder, por más que su retórica populista sea radical, pues tendrá también que buscar los consensos, los apoyos necesarios por parte de quienes tienen capacidad de incidir en las decisiones. Y lo estamos viendo ahora con México y lo vimos también en su momento con Donald Trump, para citar pues un ejemplo paradigmático de populismo de derecha, donde pues había también ahí ciertos apoyos, consensos indispensables para que Donald Trump pues fungiera como presidente y llevara a cabo su política. Entonces, hasta aquí pues hemos tratado de establecer este primer vínculo entre el populismo y la posverdad, y si me lo permites pues haría ya el tercer salto y ya no quiero, tú dime con toda confianza, Javier, si no me he excedido en el tiempo, pero termino brevemente esta idea. Entonces, pues aquí yo lo que vería básicamente para establecer el vínculo con el tercer concepto de la polarización es que hay un cambio de contexto. Básicamente, ¿a qué me refiero? Bueno, que es muy distinto el populismo clásico, el populismo del siglo XX, de principios del siglo XX, me refiero al populismo en América Latina, Getúlio Vargas en Brasil, el general Cárdenas en México, en fin, ese populismo clásico, pues es muy distinto al populismo contemporáneo, a las expresiones neopopulistas, con la expresión que se suele utilizarse ahora de izquierda o de derecha, que hemos visto en las últimas décadas. Entonces hay una diferencia muy importante. El populismo clásico, por llamarlo así, o la primera oleada de regímenes populistas y de líderes populistas, pues sí era una relación simbiótica entre el líder y el pueblo, donde las estructuras partidistas tenían poca importancia, poca influencia, y donde a final de cuentas existían canales tradicionales para movilizar a la sociedad, a las masas. Y estos canales pues eran justamente, en el caso de México, por ejemplo, el partido, las corporaciones, los sindicatos, etcétera, pero siempre encapsulados al Estado, porque acuérdense que aquí pues, era también el populismo que construye instituciones, que construye un Estado-nación. Y en ese sentido, pues ahí había estructuras de canalizar el consenso, los apoyos, con un discurso y una retórica populista, obviamente, y además mecanismos para disuadir la disidencia, ¿no? Velados o no, y que finalmente hablan de expresiones autoritarias para justamente mantener en un umbral permisivo lo que sería el conflicto y quienes estuvieran en contra del gobierno populista. Esos no salían a relucir. Y había otras formas y mecanismos de control, como era el monopolio de los medios, la verdad oficial que se infundaba a través de los medios, y entonces pues todos contentos y todos tranquilos. Nosotros sabemos mucho de eso, pues porque siempre tuvimos un monopolio de los medios que reproducían la verdad oficial. Entonces, esos eran los mecanismos con los que se fortalecía el discurso populista en la vieja etapa populista. Ahora, pues el populismo tiene que lidiar con un contexto donde hay una población que participa más activamente
del debate público, pues gracias a las redes sociales, ¿no? Así de sencillo. Y entonces, si antes era más fácil para un líder populista obtener la unidad nacional gracias a los instrumentos y los mecanismos, digamos, a su disposición para lograrlo, y pensemos, para no ir más lejos, en el general Cárdenas, ¿no? Que cuando expropia el petróleo convoca a la nación para respaldar esta decisión histórica, y ahí vemos todos los mexicanos en el Zócalo aportando pues lo que podían aportar para esta medida histórica y apoyar la gran decisión de su líder, el Tata Cárdenas, ¿no? Entonces, había los mecanismos, los instrumentos para movilizar, disuadir a la población y para controlarla. Y ahora, pues es más complicado, de tal manera que las redes sociales, pues son también un tribunal donde la población pues enjuicia al líder, lo critica, lo cuestiona, lo exhibe, lo puede aplaudir también, lo puede exaltar, lo puede, en fin, pero también, por obvias razones, no hay ya una visión homogénea impuesta desde lo alto, sino que ahora la sociedad también tiene un rol protagónico muy importante para la afirmación del líder. Dicho de otra manera, hoy la unidad de antaño que lograba el líder populista, ya no la puede lograr. Por eso el populismo hoy coexiste, convive con la polarización. La polarización es un signo inevitable de una sociedad que hoy tiene instrumentos para debatir que no tenía antes y que, pues, por una parte está muy bien, ¿no? Pero, pues, sí perjudica justamente las aspiraciones del líder populista, porque verse confrontado, cuestionado, por quienes no apoyan su política, pues siempre es incómodo. Entonces, en ocasiones el propio líder es el que polariza, ¿no? El que polariza porque la retórica populista exige al líder polarizar, ¿no? Los pobres son exaltados y las élites son denostadas. Es parte de esta retórica, no se puede no hacer, ¿no? Los medios son los perversos, malvados, chayoteros, vendidos, ¿no? A las élites, y el pueblo ya no se va a dejar engañar por estos corruptos y mercenarios. Entonces se polariza, digamos, no podía ser más ilustrativo esta polarización con la expresión del propio presidente López Obrador, ¿no? De los fifís y de los chairos, ¿no? Eso es parte de esta retórica, no puede, no, digamos, es muy folclórica, muy local, pero en todo caso, esa es la retórica a la que se debe un líder populista, no puede no hacerlo. Y por eso, ahora, con el filtro de las redes sociales, este discurso que polariza, pues termina siendo, digamos, dividiendo, fragmentando a la sociedad. No, es muy difícil. Con todo, y con esto concluiría, discúlpame Martín, quizá me excedí un poco, con todo, aquí en México estamos viendo que a través de la estructura partidista de Morena, pues el líder populista está obteniendo éxitos y consensos y apoyos que, no obstante que la polarización que intentan hacer y la crítica y el cuestionamiento que intentan hacer los críticos del régimen, pues está ganando, está acercándose a una mayoría cada vez más evidente, no obstante todo. Entonces, a veces se polariza, a veces se logra, no obstante, consensos, pero la sociedad pues sí está polarizada a juzgar por las redes sociales. Y aquí lo dejo, perdón si me extendí. No, no, vamos a seguir como un primer planteamiento para abrir boca, creo que ha sido muy interesante porque precisamente planteas esta relación muy cercana, incluso una dependiente de otra en cuanto a fenómenos, ¿no? Que vemos muy presentes. Y hace un momento, Martín, lo platicábamos, decimos, bueno, finalmente todos estos conceptos que vemos con mayor presencia, incluso en los papers académicos, en las discusiones, de alguna manera se veían desde hace mucho tiempo, digamos, abordadas desde otro enfoque. Ya decía César que, por ejemplo, en el caso de la posverdad, pues no es otra cosa que la mentira política, ¿no? La mentira política
ahora la conocemos como posverdad o como información postfactual, ¿no? Acuñada por el diccionario de Oxford desde el 2016, después de la elección de Donald Trump. Y en este proceso, por ejemplo, en el caso de la polarización, que por ejemplo, este investigador Mead en la comunicación intersubjetiva habla que el hombre vive entre la cooperación y el antagonismo, o sea, las sociedades se desarrollan entre la cooperación y el antagonismo, y eso hace que diferentes abordajes de diferentes disciplinas, como la comunicación, por ejemplo, o la ciencia política, con la teoría de clivajes, por ejemplo, ¿no? Que analizaba históricamente todos estos antagonismos que había, centro-periferia, empresarios, trabajadores, iglesia y Estado. Y ahora lo que vemos, por ejemplo, es que estos polos opuestos los vemos abordados ya con una vitrina que nos dan las redes sociodigitales. También lo mencionaba César. Por eso este seminario se llama Del templete a las redes sociodigitales o a las plataformas sociodigitales. En este traslado de escenarios, donde el ciudadano está incluso más inserto, que habría que analizar, y ahí es donde tú tienes el pulso más cercano, porque tienes evidencia empírica de los últimos años, es en realidad el ciudadano está más cercano o está más alejado. Hay interés político, ya no hablemos únicamente de desafección como tal, interés político, que algunos académicos lo han llevado al plano de la sofisticación, ¿no? Es que ese ciudadano que está interesado en la política y que ha creado una actitud de estar informado porque entiende que lo que los medios de comunicación, prácticamente las redes digitales, están, digamos, ofreciéndole. Algunos de los hallazgos, por ejemplo, Holzbacher, por ejemplo, que analiza spots, o sea, sí, más de 2000 spots que analizó hace un par de décadas, encontraba varios elementos, entre ellos que, por ejemplo, los medios o otros autores, Capella también lo encontraba, que decía que había, digamos, medios que motivaban el debate, ¿no? Por ejemplo, los medios electrónicos como la radio, donde había debate por los espacios informativos, la prensa escrita, pero los spots políticos, y tú también has abordado el modelo de comunicación política que impera en México, los spots políticos que están basados en la spotización son productos, digamos, que no tienen filtros, están elaborados estrictamente desde un sentido estratégico para que produzca un efecto en el elector. Y ese efecto es o generar adhesión partidista, ¿no?, a través de spots de autoaclamación, o bien generar un, digamos, malestar, y ahí entraríamos a la teoría del malestar mediático, ese tipo de teorías que la soportan, donde este malestar provocaría un alejamiento, o por lo menos no votaría por el candidato que emite o que tú quieres o no quieres que llegue. Es decir, no votes por mí, pero tampoco votes por el de enfrente. Ya nos estamos metiendo incluso al tema de las campañas negativas, que es de alguna manera lo que hemos encontrado ahora si analizas el estado del arte de la emisión de la comunicación política en campañas electorales, una gran carga de negatividad. Entonces, la posverdad, el tema de la polarización, que pasa por la comunicación, de alguna manera, y la comunicación, ya lo comentaba César, en estas narrativas que se van construyendo entre quienes están del lado del pueblo y los que están en contra del pueblo, ¿no? Los que son traidores a la nación, ¿no? Que son traidores a la patria. Si no estás conmigo, estás contra mí, ¿sí? Que por cierto, César, te voy a decir, y ahorita lo comentamos si quieres, era muy interesante, hice la promoción de este encuentro y no dije nada absolutamente, nomás puse la palabra populismo. Y yo creo que el algoritmo lleva a este segmento de respaldo que tiene, no sé si el presidente o Morena, y 250 comentarios atacándome, pero no dije nada, ni siquiera mencioné a un personaje, ¿sí? Digo que ya se hace de manera automática, obviamente totalmente sistematizado.
Pero finalmente las redes sociodigitales se han convertido en el escenario, en el espacio de la confrontación discursiva, como diría Dominique Bolton, ¿no? Adelante, Martín. Muy bien. Hola César, igual me da mucho gusto saludarte después de algunos años, te mando un abrazo fuerte. Me parece muy afortunado el encuentro porque aquí, digamos, tú das tu mirada politológica, muy experta, y yo miro estos objetos desde el punto de vista de la comunicación política, que es esta subdisciplina que hermana comunicación más ciencia política, de modo que tengo pues estas dos cajas de herramientas, mucho más de comunicación que de ciencia política, he de confesarlo. Aquí, bueno, de estas 3 P's, creo que haciendo eco de tu comentario, faltaría una 4P, plataformización, porque el tema es qué es lo que está uniendo estas 3 cosas, y es el pegamento de las redes sociodigitales, no entendidas como esto que tiene la gente a su disposición, sino esto que los dueños de las redes, los hacedores y los grandes arquitectos capitalistas de las redes nos han puesto para que hablemos entre nosotros. Y esta arquitectura con la cual los individuos se comunican uno a muchos, muchos a muchos, muchos a uno, y que gobiernan nuestras interacciones. Entonces, en este escenario de las plataformas es donde ocurre la posverdad, ocurre el populismo, ocurre la polarización, y en buena medida, y esta es la discusión fuerte de la academia, es lo que intensifica cada uno de estos fenómenos. Es decir, si tú le quitaras la ecuación de las plataformas y la arquitectura y los incentivos económicos que tienen las plataformas para generar ciertas interacciones, posiblemente la posverdad no tuviera tanta fuerza, ni el populismo tuviera tanta fuerza, ni la polarización tuviera tanta fuerza. Ese es un primer apunte, y pudiéramos discutir la vinculación entre plataformas y posverdad, plataformas y populismo, plataformas y polarización. Sobre la relación entre cada uno de ellos, yo lo pienso en términos de, digamos, escenarios o caldos de cultivo, en donde cada uno de estos prospera. Pienso, por ejemplo, que la posverdad es un cultivo en donde para la formación, la definición que mencionas de Oxford es una definición de cultura posverdadera o cultura de la posverdad, en donde está importando más la emoción y la creencia que el hecho. O sea, la gente pone más atención en lo que cree o en lo que siente, en lugar de lo que es en términos factuales. Y esto tiene mucho que ver con quién produce la verdad y la forma en que se ha degradado la autoridad institucional de los productores de la verdad. La forma en que se ha degradado desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la forma en que se ha degradado la autoridad moral y también factual de las iglesias, de los políticos, de los periodistas, y la forma en que los nuevos productores de verdad han venido cogiendo más autoridad para decir como las netas, ¿no? Y lo que es realmente. Y en un caldo de cultivo en donde la gente le cree más, bueno, le da más autoridad a las creencias y a las emociones, el populismo tiene muchos más chances de prosperar, porque evidentemente vienen estas cuestiones de, bueno, tengo otros datos, o sea, tengo datos alternativos. El tema de los datos alternativos lo sacó la secretaria de prensa de Donald Trump, cuando le dicen, la inauguración de Donald Trump tuvo poca gente, entonces la señora saca otra fotografía y dice, no, es que yo tengo datos alternativos, tuvo más gente que Obama, ¿no? Y se arma esta cosa, pero el punto es, yo tengo otros datos alternativos y más bien, créeme, tenme fe. Y es una cosa que estaba eliminada del discurso, pues tenme fe, bueno, es un tema de hechos, no es un tema de fe, ¿no? Y regresa a ser un tema de fe, créeme. El caldo de cultivo entonces de créeme con fe o créeme por mi emoción en lugar del hecho alternativo le viene bien al populismo, porque presenta datos que rivalizan incluso con el tecnócrata, que es, digamos, los dos grandes luchadores en el ring. El tecnócrata dice, las decisiones de política pública se toman en función de hechos y de razones. Y el populista dice, no, en función del sentir del pueblo y en función de las necesidades genuinas y auténticas del pueblo, etc. Entonces,
Esto es el clima de posverdadero, me parece que es muy eficiente para que el populista pueda prosperar y pueda tomar decisiones. Y el tema de la polarización me parece que también es un muy buen caldo de cultivo para que el populista prospere, porque justamente el discurso, o sea, el populismo como ideología y como estrategia que insufla emociones, que carga, que calienta la plaza, se monta sobre polarización, como bien decía César, en el sentido de los de arriba contra los de abajo oprimidos históricamente por los de arriba, vejados incluso y explotados una y otra vez por los de arriba, y por lo tanto a través del populista hacemos un ajuste de cuentas, hacemos una revancha en contra de los de arriba y los ponemos en su lugar finalmente, ¿no? Como producto de esta cuestión histórica de nosotros los de abajo ya llegamos a través de mí arriba y ahora los ponemos en su lugar. Y en la medida en que hay una polarización que es ideológica y que es también afectiva, es decir, ideas que están encontradas y afectos que están encontrados, el populista la tiene muy fácil en el sentido de que recoge sentimientos que están encontrados y los cultiva y los radicaliza para sus propios fines. Entonces, se observa cómo hay estas relaciones entre sí, pero aquí sí es muy importante mirar cómo las plataformas están sirviendo a cada una de estas. Por ejemplo, cómo las plataformas le sirven muy bien a la posverdad, porque una de las cosas que hacen las plataformas es poner en duda, a través de la información que existe, a través de estas burbujas de opinión, ponen en duda a las autoridades epistémicas, perdón las palabrotas, pero por ejemplo la autoridad epistémica de ciertas autoridades. Entonces, por ejemplo, los prestigios, ¿no? Cómo los va poniendo en duda, a veces incluso los va quebrando. ¿Será que este científico dice la verdad? Mira que este científico está financiado por esto, mira que este científico, mira que esto… Entonces va minando la autoridad, lo va poniendo en duda, lo va poniendo en tela de juicio y de repente algunos grupos, sobre todo los menos educados, bueno, ¿y quién sabe si? ¿Y quién sabe si? Entonces, y luego, claro, como va poniendo en relación a los que son como uno, de repente la persona como uno comparte una emoción, comparte una creencia y uno tiende a creer más en lo que la gente piensa, en lo que la gente como uno piensa o cree, que en la verdad o la autoridad epistémica del experto, digamos, que está en Oxford o que está en Harvard, pero no es gente como yo, pues. Y la forma en que, por ejemplo, las redes sociales o las plataformas, insisto en plataformas, el Internet no es el intercambio libre de opiniones entre personas, está gobernado por plataformas y sus algoritmos que son propiedad intelectual y que les hacen mucho dinero a quien creó esos algoritmos. Y por ejemplo, las plataformas pueden promover la polarización en el sentido de que procuran que interactuemos mucho, y una forma que interactuemos mucho es que interactuemos con aquellos con los que somos afines. Y para que interactuemos con los que somos afines, nos encierran en burbujas con los que somos afines y nos radicalizan en las ideas o nos encierran en las ideas y hacen que cultivemos aquellas ideas con las que somos afines. Por lo tanto, cada vez es más difícil que volteemos a ver al otro y que podamos considerar la idea del otro cuando cada vez cultivamos. Entonces, es importante también considerar el papel de las redes sociales en las relaciones que hay entre estos elementos. Muchas gracias, Martín. Quiero, como dice Martín, tocar el área que domina nuestro amigo César Cancino, que tiene que ver con la ciencia política, y recuperar, por ejemplo, a autores como Sartori, César, que conoces muy bien, parece que tomaste clase incluso con él, y que se fue la señal de César. ¿Sigues ahí en línea, César? Porque era más bien un diálogo contigo, pero me parece que se salió. Sí, aquí andamos, okay. Javier. Bueno, te refería a Sartori porque él señalaba que el tema, por ejemplo, de la polarización o de pluralismo, se refería al pluralismo, no afectaba a la democracia, porque hay una serie de señalamientos que sí, la polarización afecta a la democracia o cómo la polarización ayuda a la democracia,
precisamente en este eje de una relación diversa, plural, pero Sartori decía que el pluralismo extremo era lo que afectaba a la democracia. Y tú y yo hemos compartido espacio en un libro donde nos referíamos a un paradigma que es, y ya lo referiste hace un momento en el caso de Donald Trump. Él, digamos, es un ejemplo claro de estos tres elementos: posverdad, populismo y polarización, ¿no? El tema de las mentiras, ya refería también Martín sobre el centro de las verdades alternativas, o por ejemplo, incluso de las mentiras tal y como son. El 75% de las mentiras o de las afirmaciones no verdaderas fueron emitidas en la campaña de Trump de 2016 y el 25% por Hillary Clinton. Y finalmente Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos. Pero el tema de polarización, los estudios que se han hecho sobre la actuación de uno de los populistas más destacados, ¿no?, de los últimos tiempos, que es Donald Trump, es el tema de los extremos, hablando precisamente, recuperando un poco a Sartori. La alt-right, ¿no?, famosa, la extrema derecha, el antirracismo, la cultura de odio, el tema de la supremacía blanca. César, al final, yo creo que en efecto, eso es lo que de alguna manera en estos procesos, que incluso yo he tenido la oportunidad de proponer como estrategia política la polarización, es decir, darle al ciudadano la posibilidad de ver los escenarios en blanco y negro, ¿sí?, qué es lo positivo, qué es lo negativo, pero ver los extremos. Sin embargo, lo que señaló en su momento con el caso de Trump es que esos extremos es lo que afecta de alguna manera la convivencia y obviamente la democracia. Te paso el balón, mi estimado César. Pues sí, es muy interesante el tema de la polarización, pues porque hemos visto ejemplos recientes que suscitan muchas preguntas y muchas inquietudes, porque evidentemente ha habido un cambio de percepciones, de paradigmas, que nos obligan a hacernos estas preguntas. ¿Por qué? Porque Donald Trump no solamente enarboló un discurso mentiroso, tramposo, lleno de falsedades, etcétera, sino que fue un discurso políticamente incorrecto, ¿no?, que rebasó todas las normas de lo que creía correcto y para pasar a la, por decirlo de alguna manera, un discurso que, eh, como tú dices, supremacista, excluyente, racista, donde criticaba, como lo hizo, a los latinos, a los mexicanos. Eso es políticamente incorrecto, es una barbaridad. Créanme que hace algunos años enarbolar un discurso de este tipo no hubiera tenido ninguna resonancia, hubiera sido cuestionado, criticado. ¿Por qué? Porque si algo aprendimos, la humanidad, o algo ha aprendido después de los excesos bélicos del siglo XX, es que justamente irse a los extremos, a la exclusión, al racismo, a la xenofobia, etcétera, tiene consecuencias perversas y que duran décadas para revertirse. Como que aprendimos a enarbolar, en lugar de eso, un discurso de la tolerancia, del respeto a los derechos humanos, de la inclusión, etcétera, etcétera. Por una parte hay un carril que nos lleva hacia cada vez más libertades de las minorías étnicas de cualquier tipo, pero por lo otro hay un líder que llega a la presidencia del país más poderoso del mundo con un discurso excluyente, racista, xenófobo, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? Como que esto ya no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, por eso nos hicimos tantas preguntas, porque con ese discurso, Donald Trump llegó a la presidencia. ¿Qué significa esto? Que el discurso tuvo resonancia en sectores de la población
a final de cuentas, en la mayoría, al menos, votante, y porque le hizo sentido, ¿no? Le hizo sentido en su pequeño mundo, en su pequeña realidad, sentirse excluido, rebasado por los migrantes, por ejemplo, el discurso de los migrantes. Si Donald Trump es un presidente que va a privilegiar a los nacionales en lugar de los migrantes, entonces yo me sumo a este presidente. Pero es, repito, desde la incorrección política. Y lo mismo puede decirse de Bolsonaro, para hablar de un líder que quizá no, digamos, la etiqueta populista no le va, pero sí es un líder que llegó a la presidencia con otro discurso excluyente de Brasil, con otro discurso excluyente y con otro discurso que fue, pues, un discurso que rompía totalmente con la correctez política. A los homosexuales los criticaba, criticaba a las mujeres que se embarazaban solteras o adolescentes, criticaba a las mujeres en general. O sea, no puede ser. ¿Cómo es posible que un sujeto con este discurso pueda llegar a ser presidente de un país tan importante como Brasil? Como que esto requiere una explicación. Y por eso el tema de la posverdad pues nos aproxima a una idea. Es decir, ya la verdad como tal y la corrección política en consecuencia ya no es un elemento que sea central en las percepciones sociales. Entonces, lo que es más importante es aquello con lo que me identifico emocionalmente y que, digamos, a partir de ahí y de mi construcción en mi realidad, puede ser más efectivo. Ya los grandes discursos, las grandes narrativas de los valores, de la sociedad, el progreso, el desarrollo, etcétera, ya no le hacen sentido a la mayoría de la población. Quiere cosas mucho más palpables y próximas, ¿no? Entonces, yo creo que estos son elementos, pues, que los expertos en el manejo de campañas, porque estamos finalmente en una actividad que mira hacia ese tema, pues tienen que considerar, ¿no? Lo demás, pues ya entra en una discusión de lo ético y lo inmoral, que no, digamos, que no debe ser el tema, si somos pragmáticos, de quienes analizan, construyen campañas. Aquí es darle a la sociedad lo que la sociedad quiere, anhela, espera, etcétera. Y vayas a estas fibras que han sido rebasadas y que tienen que ver con la honestidad, la veracidad, etcétera. Esa parece ser la lección que nos deja todo esto. Y es muy triste, ¿no? No deja de ser triste porque a final de cuentas, y ya visto desde otra perspectiva, quizá más filosófica, pues estamos viendo una sociedad que está perdiendo los valores, ¿no? Que se está, digamos, desdibujando en aquellos valores que tan trabajosamente conquistamos y que en sociedades como la nuestra, como en México, para referirnos directamente a nuestro caso, pues hemos visto tanta violencia en los medios, tantas situaciones verdaderamente terribles que nos hemos acostumbrado a la violencia, ¿no? Y entonces lo mismo puede decirse de la retórica, de la mentira, del engaño, de la corrupción, de la burla. Como que ya tenemos un umbral de resistencia a todo ello. Y entonces, esto es un desafío para quienes construyen campañas, porque parece que esa es la realidad en la que tenemos que movernos. Entonces, pues yo dejaría esos elementos ahí para la discusión. Sí, digamos, recuperando este escenario de las campañas electorales, Martín, y sobre todo este elemento de la incorrección o del políticamente incorrecto, que finalmente es la postura de los políticos outsiders, ¿no? Estos que surgen aparentemente de la sociedad civil, que se erigen en lo que el propio César ha señalado como la antipolítica, ¿no? Que se opone a la política institucional, a la política tradicional, y vemos muchos casos en América Latina, recientemente el más fresco,
Colombia, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, el caso de Rodolfo Hernández, que pasa a la segunda vuelta sin aparentemente ninguna posibilidad, pero que se instala en este eje, ¿no?, del outsider. Bueno, pasó con Castillo en Perú, que está cumpliendo precisamente un año de gestión, y tú lo ves, dices, este personaje no tiene el prototipo al que estamos acostumbrados de la figura presidencial, ¿no? Pasa en Perú, pasa en México, pasa en otros países, o un rockstar como el de El Salvador con Nayib Bukele, que de alguna manera en los 3 casos o 4 casos hay un elemento que tú señalaste muy bien, que era el tema de la 4P, la plataformización, que es decir, las redes digitales se han convertido también en ese impulso, en esta gran ventana que le ha permitido al ciudadano observar cómo se mueven, ¿no?, estos nuevos personajes, estas nuevas figuras, sin adentrarse en lo que es verdad y lo que es mentira, sin cuestionar, porque no le interesa cuestionar, es lo que siente, ¿no?, lo que piensa, lo que a mí me late que ese es mejor que el otro. O por el otro lado, la actitud de yo ya no quiero al político de siempre, quiero a este que es nuevo y le voy a dar la oportunidad, ¿no? Y a través de la historia, en las campañas electorales, vemos diferentes etapas, ¿no? Sobre todo en México, los tecnócratas, ¿no?, que venían de una universidad del extranjero, jóvenes, educados, de buenas familias, que habían, digamos que era una camada, o la cultura del esfuerzo, ¿no?, aquel político que venía de estratos sociales bajos y que se había superado y que llegó un momento en que tenía la oportunidad de disputar el poder. Y ahora vemos a estos, digamos, defensores de la política incorrecta o de los outsiders que salen de los márgenes de lo institucional y hacen que el ciudadano, en combinación con este proceso, cuando me refería a Colombia, y vamos a tener una mesa específicamente de redes sociales más adelante, pero veíamos que la guerra estaba ahí librada, incluso exponían a un asesor de redes sociales de Petro que se dedicaba precisamente a eso, es un español que había venido, me parece que había estudiado en la Federación Rusa y había estado trabajando con él en la parte digital, ¿no? Y Rodolfo también metido en las redes sociodigitales, que pareciera que hoy es no el nuevo, el único escenario que para la confrontación de las ideas, ¿no? Que al final, quienes hacemos campañas electorales, nos damos cuenta que no necesariamente las redes digitales están estableciendo estos criterios que se señalaba César, ¿no?, de construir propuesta, valores, principios, sobre todo un cambio de progreso, sino sirven únicamente para denostar, para tirar y, digamos, reducir el capital político que pudiera tener el adversario. Entonces, en ese sentido, esta unidad entre la antipolítica y las plataformas nos llevan a escenarios de confrontación política distintos, Martín. Sí, estás mencionando en la conversación varios elementos. En el caso del presidente de Colombia, incluso el de México, Lula, o el presidente de Perú, yo veo, digamos, figuras que vienen de una izquierda que en un momento fue marginal, de la guerrilla o de los márgenes de los movimientos campesinos u obreros, que van ahora al centro y luego al poder. Es decir, no veo un outsider tal cual. Tal vez en el discurso hay formas impropias o no acostumbradas por el establishment, pero sí que en su constitución sí veo gente que está dentro del sistema en los márgenes y que ocupa un lugar que estaba vedado para ellos, porque creo que entra en crisis el sistema de representación tradicional y se abre la puerta para alguien que no estaba bien visto, aceptado en ese sistema. En ese sentido creo que funciona, digamos, el recambio de élites y creo que López Obrador entra dentro de una explicación de un recambio de élites y de una segunda alternancia para el caso de México, que es funcional para la democracia, independientemente de los resultados y del desempeño, de la estridente retórica, pero en esa lógica de recambio de élites democrática creo que funciona.
El otro problema que estás comentando de las plataformas y de la falta de sustancia política es un problema muy viejo. Está, por ejemplo, en las discusiones que yo conozco de la radio en Estados Unidos y luego de la televisión durante mucho tiempo en Estados Unidos, de los spots, etcétera, de, por ejemplo, cómo vender a un presidente como si fuera detergente, y pues, toda esta crítica que hacían los intelectuales a la forma en que se hacen campañas. Y también, tengo que decirlo, como cierto menosprecio elitista a las capacidades de las personas para decidir y decidir con elementos de juicio frente a la oferta que les están proponiendo. Creo que las redes y las plataformas son como el nuevo vehículo que no sustituye en el sentido de que suple a la televisión, sino que sustituye como centro de crítica a lo que era la televisión, como la caja boba, la caja tonta, y como un lugar que vacía de discurso y de sustancia al mensaje político. Y en realidad, bueno, hay varias teorías. Por ejemplo, hay una teoría muy bonita que se llama del puente, que dice que muchos ciudadanos lo que hacen es mirar un mensaje que puede ser superficial, pero a través de internet pueden ampliar ese mensaje a algo más. De hecho, lo hemos constatado en grupos de enfoque, miran un meme o miran incluso una denostación y pican y googlean y amplían la información y rectifican la información. O sea, un ataque lleva a una búsqueda que amplía y rectifica la información y el ataque resulta contraproducente porque genera una adhesión que no estaba antes del ataque. La otra son las señales periféricas, se llama racionalidad de baja intensidad. O sea, lo que dicen sobre todo los psicólogos políticos es que a partir de ciertas informaciones que pueden ser aparentemente superficiales, el ciudadano es capaz de elaborar con más profundidad una información. O sea, tomando pequeños atisbos, el ciudadano tiene la capacidad de reconstruir contextualmente alrededor de otros elementos de su experiencia inmediata y de su historia, más elementos de juicio que le permiten sí tomar una decisión que sea al final de cuentas razonada. Por eso es baja racionalidad, pero no irracionalidad. O sea, como decía, ¿no? La emocionalización no quita la razón, como la razón no quita la emoción. Pueden convivir y pueden coexistir las dos cuestiones. Entonces es muy complejo, pero yo no creo ni observo en la evidencia empírica ni en mi propia experiencia como investigador y como consumidor de las redes que haya una degradación del discurso político mucho superior, digamos, a la de la era de la televisión, que encendió muchos focos rojos, que predijo, vaticinó, digamos, la abolición de la democracia, cuando salió el tema de la videopolítica con Sartori, en el tono que preveía Sartori, recuerdo muy bien en su momento, vaticinó que los fundamentos de la democracia como lo conocemos iban a erosionar, y realmente esto no pasó del todo o no tenía los mismos matices. Entonces creo que pues no lo observo, no lo veo de la misma manera. Hay otros fenómenos nuevos que son preocupantes, pero cuando uno le echa la lupa, también por otro lado hay fenómenos muy esperanzadores, hay fenómenos muy positivos. La forma, por ejemplo, que las redes han activado movimientos sociales, han visibilizado luchas, han visibilizado causas, han generado adhesiones a ciertos movimientos. O sea, también hay un nuevo dinamismo del que prácticamente no se tenía precedente. La activación, por ejemplo, de los movimientos feministas o de los derechos humanos, la intensidad y el nivel de compromiso de mucha gente hacia esos movimientos no se tiene precedente. Y esa es la otra cara también de la micropolítica o de la política que tal vez no se esté viendo detrás de toda esta bruma retórico, discursiva o del calor de las campañas que está ahí también y le está haciendo mucho bien pues a la democracia. César, estaba revisando los resultados del último Latinobarómetro de 2021 que hicieron en 2 años porque por la pandemia, y obviamente estamos hablando de que un barómetro lo construyes a partir de preguntar, ¿no? Son diferentes categorías de análisis,
pero la insatisfacción democrática, que es un tema que tú también has estado trabajando mucho, ¿cómo es que influye? Y también lo pondría en poco para ir cerrando la charla, también lo pondría en la mesa para Martín, esta manera nueva de hacer campañas, que finalmente tú también ya, digamos, ponías en la mesa como una primera observación, las famosas campañas postmodernas, ¿no? Que Norris definía digamos, de alguna manera describía, pero y donde hay varios elementos, entre ellos la utilización de la tecnología, el tema de la instrumentalización de la política a partir del marketing político, donde vender a un candidato como si fuera una pastilla de jabón, pues es lo más común, una cajetilla de cigarros, o el uso, por ejemplo, de la investigación demoscópica, más que para hacer estrategias, para hacer propaganda, ¿no? O para denostar al enemigo. Y la otra es la hiperpersonalización de la política, donde las ideas se hacen a un lado y el eje central de la comunicación y del mensaje es el personaje, tanto en el gobierno como en las campañas electorales. Es decir, todos estos elementos que de alguna manera, bueno, y ¿por qué no decirlo también, Martín? Los consultores políticos, ya estamos insertos en este cóctel, ¿no? No quiero decir que estamos abonando a elevar los niveles de insatisfacción, que en la última década creo que aumentó de 40 y tantos a 73%. En el 2018 tenía 73, creo que ahorita anda en el 70%, es decir, 7 de cada 10 personas están insatisfechos con su sistema político en América Latina, con gradientes en cada país. Pero a lo que voy, todos estos ingredientes de este cóctel, ¿no? Encuestas, mentira, política, digamos, presentada como posverdad, discurso populista, discurso de enfrentamiento, personalización, y los consultores que de alguna manera son los que de alguna forma le damos vuelta al mezclador, ¿no? Como en el bar, y hace lo que tú señalabas, César, va deteriorando el ejercicio de la política. Te lo pongo en la mesa. Sí, bueno, pues el tema de la crisis de la democracia no es nuevo ni reciente. O sea, estamos ya hablando de algo que se discute desde hace 30, 40 años. O sea, hay una crisis efectiva de la democracia, que no es más que una crisis de representación. Es decir, hay un distanciamiento real entre las expectativas de los ciudadanos, las esperanzas de los ciudadanos en la política y la política práctica, la política institucional. Los ciudadanos nos sentimos cada vez menos representados por nuestras autoridades. Esa es la crisis de la democracia. Obviamente, cuando llega Trump a la presidencia de Estados Unidos con un discurso políticamente incorrecto, excluyente, etcétera, pues la academia empieza a hablar nuevamente sobre la crisis de la democracia, pero con nuevos ingredientes, los ingredientes que abona ya no solo el distanciamiento entre el ciudadano y sus representantes políticos que ellos eligieron, sino que estos representantes políticos no tienen ningún aprecio por la democracia, tienen un discurso rupturista con la democracia, poco incluyente o cero incluyente, intolerante con las instituciones, en el sentido de que Donald Trump, para poner el paradigma del tema, pues Donald Trump decía que había un poder oculto que buscaba influir, manipular en la institucionalidad y que en consecuencia, pues esto tenía que ser transformado, modificado, porque aquí pues la democracia finalmente servía a los intereses de estos poderes ocultos, etcétera. Puede uno estar de acuerdo o no con Trump, pero la verdad de las cosas es que un discurso de este tipo logra persuadir a muchísima gente en Estados Unidos, que termina confrontando a las instituciones, que fue justamente el muy triste desenlace en la toma del Congreso en Estados Unidos
durante las elecciones pasadas a la presidencia de la República, y que ahí expresa justamente la rabia, pero al mismo tiempo el fanatismo de un grupo de ciudadanos contra la democracia. Por eso autores como Chernovsky y muchos otros politólogos muy famosos escribieron inmediatamente cuando Trump empezó a exacerbar las cosas hacia esa dirección excluyente y de confrontación, pues hablaron de una crisis de la democracia o incluso de cómo terminan deteriorándose las democracias, que hay un libro que tiene ese título, Cómo arruinar las democracias. Entonces, el tema, digamos que adquiere nuevos tintes. Y yo sí creo que lo estamos viendo, o sea que a final de cuentas, la política que digamos, ha caminado hacia una falta de representatividad de los intereses sociales, es decir, camina por un lado a espaldas de la ciudadanía, etcétera, digamos, como experiencia acumulativa de muchos años desde la posguerra ahora, pues entonces eso a qué condujo a una activación de la sociedad que pues empezó a exigir, a reclamar, a criticar y a confrontar. Incluso antes de la era de las redes sociales ya había movilizaciones, etcétera, que eran las expresiones del descontento social frente a esta clase política sorda y ciega a los reclamos y a los intereses sociales. Entonces, esto así ha ocurrido. Luego con las redes sociales, bueno, pues hay una caja de resonancia que le da un protagonismo al ciudadano que no tenía antes, independientemente, cosa que coincido totalmente con Martín, pues de que las redes sociales hoy también son la tiranía del algoritmo, y aquí solo nos asomamos ahí y solamente nos da terror de saber lo que puede ocurrir. El último libro de Byung-Chul Han pues habla de esto, ¿no? De justamente el papel que tienen las redes sociales y en la tiranía del algoritmo que a final de cuentas a los ciudadanos nos refuerza nuestro conformismo con lo que hay, ¿no? No nos permite ya, o damos por sentado que lo que existe no puede ser de otra manera, con lo cual, a final de cuentas, hay una desmovilización y una despolitización. Entonces, yo lo que estoy viendo, y es mi muy personal interpretación del tema, y lo menciono en un libro que Javier tuvo a bien de publicarme, gracias a un proyecto que él tiene, que se llama Política y Pospolítica en las Sociedades Contemporáneas, pues yo lo que veo es que hubo un proceso de afirmación de las sociedades frente a esta crisis de la democracia, de distintos tipos. La sociedad empezó a reclamar, a exigir, y pues superó de alguna manera el umbral de lo permisivo, empezó a generar este conflicto, a tirar gobiernos, a ser bastante confrontativa, y los gobiernos, la política, las élites empezaron a vislumbrar una situación que ponía en riesgo su continuidad en el poder, sobre todo las élites de las grandes corporaciones que a final de cuentas pues están detrás de todos los gobiernos, etcétera, y por eso se empezó a generar mecanismos de despolitización, ¿no? Mecanismos de despolitización donde yo incluiría justamente la posverdad que puede ser pues justamente el reflejo de digamos, de una sociedad que ya está, digamos, que ha perdido los valores, y que en ese sentido pues es más fácil de domeñar, de manipular, etcétera. Como hay otras expresiones, ¿no? La misma, podríamos ya entrar en la frontera de las teorías de las conspiraciones, ¿no? Y con la pandemia que hemos vivido, que hemos sufrido, que hemos padecido, que también, pues imagínate, fue una situación que en 2 años nos encerró en nuestras casas, ¿no? Fue una cuestión que desde un punto de vista político fue muy efectivo, porque logró, pues de alguna manera, que hiciéramos lo que un organismo internacional solicitaba a partir de su diagnóstico. Entonces, no dejan de ser estructuras biopolíticas de control y de dominación, y que
abonan justamente al control social. Entonces, yo lo que sí veo es, no sé si en esto tengo diferencias con Martín respecto a lo que comentó, pero yo sí veo una degradación de la política, pero con intención, que es también volver a colocar en un umbral de lo permisivo a las sociedades. Que lo logren, eso es otra cosa, ¿no? Pero el intento de despolitizar, desmovilizar, engañar, atemorizar, para hablar de la pandemia, y otras formas de despolitización, lo están haciendo de manera organizada. Hoy, como todo mundo sabe, se habla de la nueva Agenda 2030 y del nuevo orden mundial y de nuevas formas de organización de la política, justamente para que las élites sigan siendo élites y las sociedades pues sigan siendo cada vez más paupérrimas, más despolitizadas, más controladas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, como una élite que cada vez es más pequeña, más reducida, que controla el 60-70% de los recursos del planeta, puede mantenerse en el poder con el 90% de población que no tiene acceso a esos recursos. Entonces, pues solamente con mecanismos de control, de disuasión, de persuasión y degradando la política. No sé qué vaya a pasar, cuáles van a ser las consecuencias de ello, pero evidentemente la sociedad, creo yo, independientemente del algoritmo de las redes, se va a dejar domeñar o aplastar totalmente. Por eso estamos viendo también un carril de nuevos movimientos sociales y de políticos que desde los márgenes ocupan el centro y que pues vienen a confrontar los planes, para decirlo así, de las élites, ¿no? Es decir, el presidente de Colombia no estaba invitado al banquete y sin embargo allí está. O está un presidente como el de El Salvador que igual manera pues vino a sacudir los intereses creados de las élites a modificar muchas cosas. Y lo mismo podemos decir de López Obrador. Entonces, hay situaciones, pero no dejan de ser islas, ¿no? Porque quizá creo yo que justamente un ejemplo de lo que sería lo normal es, para ponerlo en un extremo, es lo que pasa en Argentina, con un gobierno fracasado, ¿no? Populista también, que viene del peronismo con esta retórica, etcétera, pero que ha hundido al país en una situación deplorable económicamente y que está al borde de su extinción. Este gobierno, pues no sé por qué se ha mantenido tanto tiempo si los argentinos están verdaderamente molestos con lo que está pasando. Entonces, digamos que hay exigencias que son muy desafortunadas a la hora de implementar las políticas que quisieran las élites y las corporaciones, pero que dan consecuencias negativas y que pueden tener también desenlaces no esperados. Pero bueno, pues así es como veo las cosas. Pues muchas gracias, César. Tuvimos la oportunidad de que César abriera esta charla y le voy a pedir a Martín que la cerremos con sus comentarios. Incluso quisiera dejar en la cancha también un aspecto que mencionó César y que yo también quería por sí preguntarte. Que por cierto, quiero pedirle a que las personas que están conectadas que prendan sus cámaras, que para poner el mosaico, sí, porque aquí el fotógrafo me dice que no sale bien si está con cuadros negros. No, pero sí, ayúdenos con esa parte, o pongan una fotografía cuando eran pequeños o cuando eran bellos, guapos y bellos, o métanle Photoshop a su fotografía y súbanla. El caso es que no se vea en negro, o que se vea únicamente, que no se vea el nombre. Martín, esta desmovilización, despolitización, todo este proceso que mencionaba, y yéndonos al tema de la comunicación política. Entonces, ¿de quién es culpa? Bueno, ya señala, hablando de la pospolítica, señalaba claramente esta nueva recomposición de élites, lo señalaba César, pero siempre nos quedamos con la pregunta, ¿quién es el culpable? ¿El emisor? ¿Es parte del proceso de construcción del mensaje?
que también tiene que haber un emisor o el receptor. Y finalmente el receptor es el más afectado, porque estamos hablando del ciudadano de a pie. Entonces, para cerrar, por favor, estimado Martín, y de verdad te agradezco mucho por estar acá. Bueno, no, hombre. Bueno, depende de quién es el culpable de qué cosa. Este Habíamos estado hablando del desencanto de la democracia. A mí me parece que obviamente los consultores, los políticos y las campañas tienen mucho en juego en esto, pero no me parece que sea la principal explicación. Me parece que hay dos: políticas públicas eficaces, particularmente políticas públicas de redistribución de riqueza eficaces. Ahí en el mundo en donde la gente está más contenta con la democracia es en donde la riqueza se distribuye mejor. Por ejemplo, países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca. La gente está feliz con sus sistemas democráticos porque es justa, digamos, la distribución de la riqueza. Y en donde, al revés, en donde hay más insatisfacción con la democracia, por ejemplo en América Latina, donde la distribución de la riqueza es sumamente injusta porque las élites están aferradas a la concentración de la riqueza. Entonces, esa es una variable muy importante que me parece independiente de las campañas políticas. Y la otra es expectativas realistas respecto a qué puede hacer la democracia por mi bienestar y qué no puede hacer la democracia por mi bienestar. México es un país muy insatisfecho con su democracia, pero cuando miras, por ejemplo, las cifras de participación política, la participación electoral es relativamente alta, 65% en la última elección presidencial, pero la participación cívica o la participación comunitaria son bajas, incluso más bajas que varios países latinoamericanos. De manera que, por supuesto, si tú le preguntas a la gente, ¿estás satisfecho con la democracia? No. ¿Y qué haces al respecto? Muy poco. Entonces, hay una contradicción también de la gente. Entonces, no me gusta pensar también en que la gente solo es víctima de sus sistemas, sino que también participan en que sus sistemas no funcionen. Esto depende de una cultura política bastante pasiva que fue cultivada también durante muchos años como pasiva, pensando en que alguien le solucionará sus problemas y él podrá permanecer pasiva, pero creo que ese es el tema también. Entonces, creo que, para cerrar, las campañas explican algo, posiblemente en estas condiciones explican mucho en el sentido de cómo pues le hacen un flaco favor a problemas de política pública insolvente o problemas también de participación cuando hablas de desmovilización, pero creo que también hay que considerar variables políticas y variables de cultura política para pensar en insatisfacción con la democracia. Pues muchas gracias. Como verán, estos temas es para quedarnos toda una mañana con las opiniones no solo de Martín, de César y los que han estado aquí. Con esto cerramos la tercera mesa.